En So You've Been Publicly Shamed, así que has sido públicamente humillado, traducido al castellano como Humillación en las redes, el periodista y humorista Jon Ronson entrevista a personajes aparentemente corrientes, pero cuyo empleo, cuya reputación, cuyas vidas han dado un vuelco al haberse convertido en el blanco de una campaña de linchamiento en las redes sociales. Ronson señala que parecemos estar ante el resurgimiento de una práctica que llevaba más de un siglo enterrada en los Estados Unidos y Europa occidental, la de los llamados castigos públicos, con sus luces y sus sombras. Las redes sociales han ofrecido un enorme altavoz a muchas personas que habían sido previamente ignoradas o silenciadas, personas a quienes no se había conferido la posibilidad de participar activamente en el debate público. Dicho así suena tremendamente empoderante, casi revolucionario. Un llamamiento público a boicotear un determinado producto o marca, o a expulsar y condenar al ostracismo a una persona con una presencia en los medios o las redes sociales, puede cambiar radicalmente las cosas, dependiendo de una determinada correlación de fuerzas, esto es, del poder o influencia o capital social que tenga esa marca o persona y del poder que tengan colectivamente quienes le cancelan. La pregunta que plantea el libro es: ¿qué estamos haciendo con esa voz? ¿Hasta qué punto hacemos un uso mesurado y responsable de esta nueva herramienta que hemos adquirido? ¿Qué motivaciones entran verdaderamente en juego? Básicamente, ¿quién vigila y cancela a los que vigilan y cancelan? Me gustaría contestar, o quizás más bien reformular, esta pregunta a mi manera y quizás cuestionar también en qué medida la llamada cultura de la cancelación refleja y refuerza expectativas sociales desiguales, varas de medir distintas en función del género, la raza, entre otras determinaciones históricas y sociales. Este vídeo no pretende ser un ensayo casi académico con un listado de referencias bibliográficas, sino simplemente una condensación de las preguntas que me he ido planteando y replanteando en los últimos años con lo que respecta a esta cuestión. Cuando uno comparte contenido en Internet, se expone a que éste sea criticado y diseccionado. Lo que dice tiene un impacto y eso conlleva una responsabilidad. Pero, ¿qué es exactamente cancelar? ¿Qué propósito y qué efectos tiene? ¿Qué clase de sesgos y dinámicas de grupo pueden estar entrando en juego? La cuestión es que unos y otros podemos estar criticando lo mismo a un nivel superficial, la cultura de la cancelación, la normalización de no sé qué, pero hacerlo desde lugares, desde marcos teóricos totalmente distintos, criticando aspectos distintos de la misma cosa, haciendo propuestas distintas, teniendo en mente corregir cosas distintas. En la misma línea, lo que pretendo hacer en este vídeo es explorar las que considero aristas problemáticas y poco exploradas de la cultura de la cancelación, cuestiones en las que considero que se debe profundizar y en las que creo que mucha gente de izquierdas no está reparando, pero no significa que lo haga desde el mismo lugar que el autodenominado librepensador irreverente que se cree un mártir de la corrección política simplemente porque la gente ya no le ríe sus gracias sobre maricones, mujeres y negros, que en realidad ni siquiera son sus propios chistes, son los de su abuelo. O sea, ni siquiera tiene esta persona la imaginación y el ingenio necesarios para hacer un humor negro ocurrente y original. Eso es lo verdaderamente ofensivo. Hecha esta aclaración, señor super edgy y transgresor, es posible que tenga razón en algunas cosas, porque ya es raro que alguien no tenga razón en absolutamente nada de lo que defiende, pero no estamos criticando lo mismo por las mismas razones, no estamos en el mismo barco, prosigamos. Lo que tiene que quedar claro es que el Me Too surgió para quitarles impunidad a agresores poderosos e influyentes que precisamente debido a su capital social y económico no tenían que rendir cuentas. Habían podido escapar a la justicia porque habían dispuesto de todo un aparato, de todo un engranaje que les encubría. Esto también puede trasladarse a las redes sociales y aplicarse a influencers y creadores de contenido que han abusado de su posición, de su autoridad, de su influencia y su capital social, de su estatus, para poder agredir y acosar sexualmente con absoluta impunidad. Y si no estamos hablando de agresiones ni de acoso, pero sí de comentarios o comportamientos problemáticos que puedan haber dicho o llevado a cabo, me sigue pareciendo legítimo y de hecho incluso necesario que se puedan analizar críticamente, ¿no? Que se puedan desgranar, que se pueda argumentar por qué son problemáticos, qué clase de sesgos, qué clase de imaginario, qué clase de ideas, qué clase de prejuicios están reforzando. Esto sigue entrando dentro de la libertad de expresión. El problema viene cuando cada error esporádico o puntual
comentarios con implicaciones más o menos problemáticas o que puedan tener un impacto más o menos nocivo en su audiencia, se convierten en una instancia, en una oportunidad para poner en entredicho todo lo que esa persona es o puede llegar a ser, para venir a decir que no merece respeto como ser humano, que no merece el beneficio de la duda, que no merece, no quiero decir existir, pero sí existir en redes sociales, tener una plataforma, tener una voz. Evidentemente, si hablamos de agresiones sexuales, si hablamos de abuso de menores, cosas en esa línea, evidentemente el hecho de que se hayan podido cometer de forma esporádica o puntual o de que hayan pasado X años no le restan ninguna gravedad, no prescriben. Pero cuando de lo que estamos hablando es de comportamientos que podríamos calificar de microagresiones, comportamientos paternalistas o comentarios cosificadores, o que hayan podido desinformar o promover ciertos prejuicios, creo que es importante que se atienda no a los casos puntuales, sino a los patrones sostenidos en el tiempo. En cualquiera de los casos, creo que siempre es mucho más constructivo centrarse en confrontar las ideas que esta persona pueda estar exponiendo, desplegar los propios argumentos acerca de por qué el contenido que esta persona está compartiendo puede tener un impacto nocivo, de forma que quienes te leen puedan sacar algo en claro, que simplemente demonizar. Esto es si lo que realmente se busca es que otras personas, incluyendo también potencialmente a este influencer o creador de contenido, se replanteen las cosas. Es cierto que aquí puedo tener un cierto sesgo a favor de los creadores de contenido. Tengo en mente a creadoras como ContraPoints o PhilosophyTube y la clase de escrutinio al que se las somete, la clase de transgresiones que se les achacan, que como mucho parecen equivocaciones, que no parecen nacer de la mala fe. Aquí me muevo en esa línea y tengo en mente esa clase de ejemplos. Pienso también en las feministas vilipendiadas y demonizadas por parte de otras feministas, desde dentro del propio movimiento, de las que Joe Freeman nos habla en Trashing. Spoiler alert, el texto es de los 70, si acaso la deshumanización facilitada por las redes ha acentuado la clase de dinámicas de competitividad e hipervigilancia que ella nos narra. Pero es cierto que hay muchas figuras públicas que tienen, debido a sus recursos económicos, debido a sus contactos, una impunidad tal que lo que diga una horda tuitera enfurecida no les afectará especialmente. Es cierto que en estos casos el cancelador no tiene mucho poder sobre el cancelado. La cuestión aquí es que no solo se apunta a personas particularmente privilegiadas, y en este punto me voy a detener hacia el final del vídeo. Precisamente a quienes más daño hacen los linchamientos en redes sociales es a aquellas personas que menos recursos tienen. A aquellas personas que pertenecen a grupos estigmatizados y o tienen una situación económica precaria a pesar de su visibilidad en redes o su número de seguidores, que lidian con problemas serios de salud mental, que viven aisladas, que no disponen de un sistema de apoyo en condiciones, y a veces con quien más se ceba y más se ensaña uno es precisamente con aquel al que sabe que sí puede dañar. Y en el caso de la cultura de la cancelación, creo que es precisamente porque subyace esta idea derrotista y pesimista de que a los que realmente tienen el mayor poder y ejercen la mayor violencia, nunca se les podrá derrumbar. Así que te desahogas jodiendo al que tienes más cerca, al que no está realmente arriba, al que sí le afecta lo que puedas decir. Es como una forma de canalizar toda esa rabia e impotencia por no poder cambiar realmente las cosas. Hay dos formas de entender el término cultura de la cancelación. Es perfectamente legítimo que una persona que había sido seguidora o suscriptora tuya, que te había apoyado, que había consumido el contenido que tú le estabas ofreciendo, diga, mira, después de que te hayas posicionado respecto a esta cuestión o después de que hayas llevado a cabo ciertos comportamientos, he decidido dejar de seguirte, dejar de consumir este contenido. Esto es perfectamente respetable y perfectamente sano, porque uno no tiene por qué estar apoyando y siguiendo a creadores de contenido que exponen discursos o reproducen comportamientos que son incompatibles o irreconciliables con sus propios valores. Personalmente creo que es bastante saludable estar expuesto a opiniones con las que se pueda no estar de acuerdo, más que nada para no acabar creando una cámara de eco y para poder también confrontar los auténticos argumentos del otro lado en vez de acabar haciendo hombres de paja. Pero sí que es cierto que sigue siendo legítimo que la gente ponga sus límites y sus líneas rojas y diga, esto sí que ya no. Uno puede elegir qué vídeos consume, a qué creadores apoya, qué merchandising compra. Y de hecho hay gente que puntualiza que en esto consiste realmente la llamada cultura de la cancelación.
Y que lo que a menudo llamamos cancel culture es en realidad call out culture, algo así como llamar la atención sobre alguien, reprocharle algo a alguien, poner en evidencia a alguien. Es decir, no solo elegir a quién se apoya y a quién no, de suscribirse, etc., o exponer públicamente porque ya no se apoya a tal o cual creador, argumentar por qué uno considera que X comentarios o comportamientos ejercen una influencia negativa, etc., sino pasar al linchamiento y al escarnio público. Lo llamo cultura de la cancelación para que todos nos entendamos. Pero a lo que realmente me estoy refiriendo a lo largo de este vídeo, y lo que sí creo que tiene implicaciones problemáticas y un doble filo, es esto segundo. Uno de los problemas más evidentes cuando se expone públicamente a alguien es que no siempre las respuestas son proporcionadas, especialmente en espacios donde todo se lee y consume muy rápido. Es decir, no siempre se sopesa y calibra bien cuál es la forma más justa de proceder. Porque no suele haber grados, todo lo malo es igual de malo. No suele haber espacio para los matices, en muchas ocasiones no se aportan detalles. Y para mí los detalles son de vital importancia para saber cómo enfocar, cómo tratar esta clase de cuestiones. Por ejemplo, y esto llevo años diciéndolo, si se me dice que un chaval ha tenido comportamientos machistas, me interesa mucho saber si estamos hablando de maltrato, de agresiones sexuales, de abuso, de acoso sexual, o si de lo que estamos hablando es de microagresiones tipo paternalismo o comentarios que hayan estado fuera de lugar. Porque, si bien es cierto que cuando tratamos de analizar estas cuestiones en clave estructural, ningún comentario machista, ningún comentario ofensivo surge de la nada, hay una misoginia culturalmente arraigada e institucionalizada, hay una serie de sesgos y creencias, hay unas relaciones y unas formas históricas, sociales, económicas que son el caldo de cultivo de la violencia machista. Bla, 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 esto ya nos lo sabemos. Yo necesito saber, en este caso, si estamos hablando de un chaval que ha tenido comportamientos problemáticos, que ha reproducido aquello que le han inculcado, pero aun y así es una persona con la que puedo debatir y con la que puedo hacer pedagogía, y a la que puedo concederle tiempo para que se replantee las cosas, para que aprenda, para que se retracte, para que se corrija, o si estamos hablando de un agresor sexual al que hay que expulsar de espacios de militancia o de donde sea para proteger a las víctimas. Para mí es muy importante conocer estos detalles precisamente para saber cómo tratar esta cuestión. Y si estamos hablando de los comentarios que alguien ha vertido en redes sociales, también me interesa saber si es algo que dijo antes de ayer o si lo dijo en 2012. Es decir, si es algo que has seguido manteniendo o no, si hay un patrón o no. Y en algunos casos, disculparse y que el tiempo mismo haya demostrado y haya corroborado que ya no defiende esas cosas, que ya no se comporta de esa manera, en algunos casos será suficiente. Por eso son importantes los detalles, por eso es importante el contexto, no porque excuse ni justifique nada, sino para saber cómo afrontar esta clase de cuestiones, para poder calibrar una respuesta justa y proporcionada, para que no sea contraproducente, para que no sea simple ensañamiento o simple espectáculo. La cuestión es que uno se siente bien cuando expone comportamientos problemáticos ajenos y deberíamos tener en cuenta que una de las razones por las que nos sentimos bien haciéndolo no es únicamente que sintamos que hemos hecho justicia, que, bueno, en algunos casos, evidentemente, esto también entra en juego, especialmente cuando hablamos de cuestiones mucho más graves y hay víctimas implicadas. Pero también hay un punto de querer purgar los propios pecados, de reafirmarse moralmente frente al grupo. Y también hay un punto de desear formar parte de un grupo, y tener un enemigo común crea lazos de unión. Hace que mucha gente se sienta integrada, validada. Hay muchas cosas aquí que es importante pararse a analizar y problematizar, o sea, hay que hacer mucha más autocrítica. Exponer y denunciar en redes sociales a maltratadores, a agresores sexuales, especialmente si han utilizado su presencia en redes, si han utilizado su influencia, su capital social, para captar a admiradoras y admiradores más jóvenes, impresionables, etc. Hacer esto es importante porque precisamente se les está quitando a estos depredadores su medio, su herramienta para captar a sus víctimas. Aquí realmente se está haciendo un favor a todas las potenciales víctimas. Hacer esto tiene todo el sentido del mundo. Ahora bien, recrearse en exceso, disfrutar haciendo memes. Quiero decir,
que al final trivializan esos actos. No ayudan a nadie y desde luego no ayudan a las víctimas. Aquí no hay justicia, aquí hay un punto de schadenfreude, ¿no? De disfrutar con la desgracia ajena. Hay un venazo punitivo y vengativo que creo que todo el mundo tiene, en mayor o menor grado, pero lo que es importante es identificarlo, saber que está ahí, tomarlo como lo que es, no disfrazarlo de sentido de la justicia. Mantenerlo a raya, no alimentarlo. Es muy peligroso disfrutar del escarnio, del linchamiento hacia otras personas, porque si te acostumbras a recrearte en esto, en este punitivismo, luego puedes acabar buscando excusas para racionalizar, para justificar otros linchamientos mucho menos justificados, lo que nos frena en nuestro día a día a la hora de hacer cosas que quizás nos apetecería hacer. Es precisamente nuestra brújula moral, nuestro código moral. Pero si te autoconvences de que lo que estás haciendo, por ejemplo, humillar, exponer y linchar a peña random de Twitter por comentarios desafortunados que quizás tú mismo hiciste no hace mucho, si te convences de que esto lo estás haciendo por un bien mayor, de que estás protegiendo a colectivos vulnerables y marginalizados, de que estás luchando contra el statu quo, de repente tienes un blindaje, tienes carta blanca para tratar mal a todo el mundo. Y no solo no te sientes culpable, sino que además puedes alimentar la fantasía de ser un justiciero. De lo que yo estoy hablando es de ir con cuidado y de analizar detenidamente nuestras propias motivaciones a la hora de denunciar ciertos comportamientos o exponer a ciertas personas. Detenernos a pensar lo más fríamente posible en lo que estamos haciendo, el por qué, a quién podemos estar ayudando o no. Es decir, mantener a raya nuestros propios impulsos punitivos, nuestros propios impulsos vengativos, precisamente para no acabar disfrazando de justicia social, de justicia reparativa, lo que en realidad es simplemente punitivismo populista. Lo que en el fondo tiene que ver con señalar a otro para distraer la atención de lo que tú haces o para reafirmarte en que no eres tan mala persona porque no has hecho lo que esta otra persona ha hecho, ¿no? Lo que antes llamaba purgación moral. Lo que en el fondo tiene que ver con buscar a un enemigo común para sentirte integrado dentro de un grupo. Lo que en el fondo tiene que ver con justificar o racionalizar el machacar a alguien que te cae mal. Si convierto a esta persona que considero que ha hecho un comentario desafortunado o con implicaciones más o menos problemáticas en una especie de representante de toda la violencia que sufre X colectivo, de repente tengo carta blanca para hacerle bullying y ser aplaudido por ello. Además, no tengo, digamos, ese freno moral. Cuando hablo de estas cuestiones nunca me estoy refiriendo a agresiones físicas o sexuales o a un acoso real. Me estoy refiriendo a Menganito dijo en una conversación de WhatsApp de 2014. Y esto es algo que he estado recalcando desde hace años, pero incluso cuando hablamos de personas que podríamos considerar que sí que se merecen, ¿no?, ese linchamiento, también me parece importante que no sean nuestros instintos más primarios los que rijan nuestro comportamiento. Y cuando digo esto no me refiero a que una víctima de violación, por ejemplo, no pueda alegrarse de que le hayan partido la cara a su violador o incluso de que lo hayan matado. Eso es perfectamente comprensible, es una respuesta natural, humana. El problema viene cuando, como sociedad, convertimos esa sed de venganza en nuestra guía de acción, en el criterio a seguir para juzgar lo que está bien o mal. Cuando no mantenemos esa sed de venganza o de retribución de alguna forma a raya. Cuando no tomamos distancia para analizar más detenidamente lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo realmente, por qué nos estamos sintiendo tan bien haciéndolo. Cuando acabamos pensando más en clave de desahogo que en clave de cómo evitar que ciertos actos o ciertos comportamientos se repitan. Con esto no estoy queriendo decir que no se deban también denunciar públicamente comportamientos que puedan ser calificados más bien de microagresiones y no de agresiones o maltrato o violación. Creo que es importante hacerlo precisamente para ganar una cierta conciencia colectiva y que dejen de quedar impunes, para dar voz a quien nunca la ha tenido, para visibilizar precisamente cómo ciertos comportamientos que nos pueden parecer inocuos o inofensivos, resultan paternalistas, condescendientes, cosificadores, pero es importante que haya diferencias de grado y de matiz, es decir, el problema viene cuando hay quien se siente demasiado cómodo o disfruta demasiado adoptando este rol de vengador justiciero y por lo tanto, consciente o inconscientemente, puede acabar buscando excusas para recrearse en ese papel.
para ensañarse con todo aquel que haya obrado mal, incluso en casos en los que sea mucho menos merecido el castigo, ¿no? Cuando uno disfruta demasiado castigando al otro, creo que es fácil perder de vista todo punto de referencia y toda escala de grises. Es fácil acabar justificando ese disfrute. Luego está también la cuestión de que quienes participan en los linchamientos nunca se responsabilizan individualmente del impacto que han tenido colectivamente. Nunca son plenamente conscientes de la fuerza que tienen, del poder que tienen, de la influencia que tienen, porque lo enfocan individualmente, porque piensan, bueno, yo tengo 400 seguidores, lo que yo diga no va a afectar a nadie. Y por lo tanto no se detienen a considerar que a pesar de que, digamos, su voz por sí misma no pese tanto, están sumando mierda a una bola de mierda muchísimo mayor. Con lo que me he encontrado es con que las personas que más responsabilidad exigen para con los personajes públicos, y con razón y legítimamente, prácticamente nunca se detienen a sopesar, a calibrar el impacto que sus palabras, que se van a sumar a muchas otras, que van a alimentar a muchas otras, y así sucesivamente, pueden tener. Esto es algo que creo que ya comenté hace más de un año, hace quizás 2 años, pero creo que quien mejor lo resumió fue Natalie Wynn, diciendo: el copo de nieve nunca se siente responsable de la avalancha. Pero si cada copito de nieve se detuviera a pensar, ¿tiene sentido que yo invierta mi energía en dedicarme a linchar y humillar y exponer a esta persona que ha hecho un comentario desafortunado? ¿No podría emplear esta misma energía en hacer pedagogía? Y otra cosa no sé, pero creo que nadie que sea mínimamente honesto puede negar que yo me abstenía muchísimo, muchísimo de citar a otras personas por muchas gilipolleces que dijeran, por mucho que fueran gilipolleces sobre mí, por mucho que fueran acusaciones sobre mí, y que prácticamente siempre, en el 99,9% de los casos, que citaba a alguien para criticar el contenido de su tweet, medía muchísimo mis palabras y tenía muy en cuenta y en consideración el impacto que, digamos, ese tweet podía tener sobre esa persona, precisamente porque yo la estaba exponiendo a una audiencia mucho mayor. Pero una cosa es no estar preocupándose de ese tema obsesivamente, y otra cuestión es no pensar ni por un segundo en el impacto que este tuit tuyo va a tener en esta persona, que vas a ser una más de las muchísimas personas que se están cagando en ella. Habría que considerar qué tanto se lo merece, qué tan productivo es eso. Tengo una teoría que no sé si mucha gente compartirá conmigo, pero creo que los nacidos en los 90, a principios de los 90 sobre todo, los que durante nuestra adolescencia hicimos esta transición desde una cultura de el shock y de la incorrección política, ¿no? Del shock value, los que hemos pasado de ese estadio a empezar a ganar conciencia y sensibilizarnos y tomar en consideración el impacto que pueden tener nuestras palabras. No lo sé, pero creo que podemos ser menos maniqueos o menos intransigentes y comprender mejor a aquellas personas que aún están haciendo ese recorrido, en vez de presuponer maldad, mala fe. Creo que la generación Z en general se ha politizado súper joven, es decir, ha entrado en la adolescencia en un momento de boom del feminismo, ¿no? Quizás que 2013, 2014. Bueno, a ver, esto fue más o menos cuando yo me metí. Y a ver, feministas ha habido siempre. Pero diría que el boom verdaderamente mainstream, cuando la palabra feminista dejó de estar estigmatizada, empezó en 2015-2016. De hecho, a finales de 2014, Emma Watson pronunció un discurso en la ONU declarándose públicamente feminista, y eso dio mucho que hablar. Por lo tanto, quizás cosas que nosotros hemos tenido que aprender y confrontar, para estas personas son de sentido común. Todas esas cosas que yo he tenido que reconsiderar, que he tenido que desaprender, etcétera, etcétera, todo eso, una persona nacida, digamos, 10 años más tarde que yo, probablemente no haya tenido que hacerlo. Es decir, muchas de las cosas que yo he aprendido en los últimos años para esta persona son de sentido común. Es como el punto de partida, ¿no? Dentro de su círculo, evidentemente luego también se encontrarán con personas más reaccionarias y con centristas y con equidistantes, lo que tú quieras. Pero en general tengo la sensación de que lo ven como algo más obvio, más intuitivo. Pero lo que quiero decir es que muchas cosas que yo tardé años en comprender y en aplicar a la práctica, para algunas chicas pues de 15, 16, incluso 17 años, son algo intuitivo, algo de sentido común, ¿no? Yo recuerdo que con 16 años hice un trabajo para clase sobre El pianista, y entre otras cosas hablé de Roman Polanski y hablé de, bueno, el escándalo
en el que se vio implicado cuando abusó de una niña de 13 años. Y recuerdo, yo tenía 16 años, o 15, no me acuerdo, pero tenía 15 o 16 años, y recuerdo que yo culpabilizaba a la madre sobre todo, pero también a la niña. Dije, bueno, claro, es que le engañaron, le dijeron que tenía 18 años, no sé qué. Quiero decir, sin tener en absoluto ningún dato sobre ese caso, sin haber leído absolutamente nada, simplemente pues conociéndolo de oídas, yo ya estaba buscando formas de excusar a este señor de, ¿qué?, 50, 60, que había violado a una niña. Lo que quiero decir es que creo que al no haber pasado por esta clase de proceso, a muchas personas que, bueno, hoy tienen 17, 18, 19, incluso 20 años, ¿no? Les es más difícil no caer en esencialismos, no ser rígidos. Si una persona hace un comentario problemático es porque es una mala persona que está intentando hacer daño. Para poneros todavía más en situación, en 2007 yo tenía 14 años, Miley Cyrus tenía 15, y un tío de 19 años hackeó su cuenta y filtró fotos suyas semidesnuda. Esto es, distribuyó pornografía infantil. Y todo internet denunció unánimemente a la Miley Cyrus de 15 años. No, no es como ahora. No es que hubiera 4 cuñados rancios y trastornados diciendo es que van provocando no haberse hecho esas fotos. No, es que todas las adolescentes de por entonces sometimos a esa Miley de 15 años a juicios de valor misóginos y puritanos. Ese siguió siendo el clima durante unos cuantos años. En 2013 y 2014 recibía constantemente mensajes de chicas jóvenes, criadas en ambientes de izquierdas, diciéndome que lo del feminismo era un concepto obsoleto. Éramos todos apolíticos y nihilistas. Había algunos antifascistas, aunque algunos solo fetichizaban la estética skinhead. Era muy habitual dibujar esvásticas para ser edgy, o hacer chistes que trivializaran la pedofilia. ¿Cuánto cabrón era lo guay en esa época? En 2021, nadie que no simpatice con los nazis pone una esvástica en su perfil. Lo raro es que una chica de 16 años, criada en un entorno de izquierdas o progresista, se proclame hoy en día antifeminista. ¿Es un avance positivo? Sin lugar a dudas. El problema viene cuando estos adolescentes y adultos jóvenes, concienciados y politizados, de nuevo, algo muy positivo, juzgan a Menganita por haber hecho comentarios muy desafortunados cuando ella era adolescente o una adulta joven, cuando ellos, más del 90%, también los habrían hecho en ese contexto. Ojo, esto no significa que estuvieran bien, pero es un hecho. Y cuando sin Menganita y muchísimas otras personas de su quinta que tuvieron una fase de enorgullecerse de su misoginia, de los prejuicios y las narrativas dañinas que habían asimilado y que reproducían, y luego las confrontaron, sin estas personas no hubiera sido posible ese cambio de dirección. Si ahora nos parece de sentido común que Miley Cyrus debería haber sido defendida y protegida cuando tenía 15 años, es por algo. El clima cultural y discursivo que la última generación hereda, para bien y para mal, es obra de la anterior. #Millennial Pride. Bueno, yo soy de los millennials jóvenes, así que en realidad estoy más cerca de la generación Z, entre comillas, vieja. Es igual. Hablando de millennials, Megan Fox. En 2009, Megan Fox habló en el programa de Jimmy Kimmel de cómo a los 15 años había participado como extra en una película de Michael Bay, años antes de formar parte de la franquicia de Transformers, y de la forma en que éste la sexualizó descaradamente en el film, a pesar de su edad, y de cómo eso daba cuenta de cómo funciona la mente de Bay. Kimmel le respondió, en realidad sí es como funcionan todas nuestras mentes, pero algunos de nosotros tenemos la decencia de reprimir esos pensamientos y fingir que no existen. Toda la audiencia se rió, y no fue hasta 2020, cuando alguien reflotó este clip, que la gente reaccionó con indignación. Blogs autodenominados feministas de aquella época la tachaban de zorra desagradecida y defendían a Bay. Supongo que siempre hubo voces críticas y disidentes porque siempre las ha habido. Lo que sí que me resulta bastante irónico es que normalmente quien pone, digamos, este listón de intachabilidad moral nunca, por no decir, iba a decir prácticamente, pero no, nunca está ni de lejos a la altura del mismo. Una cosa es denunciar de vez en cuando casos que consideres que requieren o que necesitan, digamos, obtener esa repercusión. Otra cosa es, no sé si esto sigue siendo así porque llevo 2 años muy desconectada de las redes sociales, pero recuerdo que en Twitter era una constante, era como un ¿a quién vamos a cancelar hoy? Y creo que existe este hábito y esta dinámica precisamente porque de lo que se trata es de señalar a otros para que tus transgresiones no parezcan tan graves o como una especie de proyección. La cuestión es que se convierte en un concurso de a ver quién aparenta una mayor pulcritud moral. Está muy pensado de cara a la galería, en vez de ser un ejercicio, un intento honesto por mejorar colectivamente, por digamos, enriquecernos mutuamente, por ganar en comprensión y poder, digamos, concienciar y sensibilizar.
¿Por qué es Instagram en líneas generales un ambiente menos tóxico si no entramos en la toxicidad del postureo y del culto a la apariencia? Y no solo a la apariencia física, sino también a la apariencia de éxito, a la apariencia de glamour, que es otra clase de toxicidad. Pero lo que quiero decir es, ¿por qué es un ambiente, en líneas generales, mucho menos caldeado, mucho menos crispado, mucho menos hostil? Mi hipótesis es la siguiente, es porque en Instagram tú no puedes simplemente citar o poner capturas de un post ajeno y hacerte tú viral a su costa. Sí que puedes repostear una story o un post, pero llegas a tus seguidores y poco más. Quizás otras personas te reposteen, pero no te repostean 2000 personas como en Twitter. No te viralizas. Y creo, por cínico que suene, creo que eso es lo que le resta muchos alicientes a esta disposición, a esta actitud de a quién señalo hoy. Por eso en Instagram sí que sueles ver denuncias públicas cuando se destapa que tal o cual fotógrafo ha estado filtrando nudes de sus modelos sin consentimiento o ha acosado sexualmente o incluso agredido sexualmente a esas modelos, precisamente porque, bueno, es importante que se sepa no solo para que no goce de impunidad, sino también para alertar a las potenciales víctimas. Pero no sueles ver a personas random siendo expuestas públicamente por cuestiones súper triviales. No sé, al menos yo personalmente no suelo verlo. Lo que he sacado en claro después de muchos años es que hay distintos estándares, listones, varas de medir en hombres, que sí que pueden ser cancelados y muy duramente, pero generalmente, en algunos casos no, pero normalmente lo son por presuntas agresiones sexuales, por presuntos maltratos, por presunto grooming a menores, cosas en esa línea, versus mujeres, que suelen serlo por haber dado un like a cierta persona, por seguir a quien siguen, por haber puesto como voz en off a una activista que luego resultó que tenía un pasado problemático, sí, estoy hablando de Natalie Wynn. Y hablando de sesgos, os habréis dado cuenta de que se da esta especie de paradoja por la cual, en la mayoría de los casos, cuanto más problemático es alguien sistemáticamente, menos graves parecen cada una de sus transgresiones individualmente. Es decir, no evaluamos la gravedad o el impacto de las palabras y el comportamiento de alguien de forma objetiva y neutral, sino en función del listón que hemos puesto, del estándar de comportamiento que le presuponemos y le exigimos. Y esto significa que cuanto más aparentemente responsable, honesto y considerado es alguien, más esperamos y exigimos de ese alguien que siga siéndolo, y más intransigentes somos con cualquier error puntual. Y si se da la casualidad de que esta persona no es de nuestro agrado, hay este punto de, mira, resulta que don perfecto no es tan perfecto, yo tenía razón y estaba justificado en tenerle manía. Aunque lo que haya hecho sea menos grave, en comparación, que las mierdas a las que otros nos tienen acostumbrados. Y precisamente, y a diferencia de lo que mucha gente podría pensar, creo que el hecho de pertenecer a una minoría en muchos casos te puede hacer más susceptible de ser un blanco fácil para la cultura de la cancelación. Me explico. Precisamente porque tú eres una de las pocas personas pertenecientes a ese colectivo que han obtenido visibilidad, que tienen voz, se te exige que representes a la perfección todas las experiencias de todas las personas que integran ese colectivo. Que domines a la perfección toda la terminología, que jamás utilices ningún término, ninguna expresión que en ciertos círculos se pueda considerar ofensiva u obsoleta. Si lo haces, si en algún sentido te desmarcas un poco de lo que algunas personas pertenecientes a tu mismo colectivo defienden, de sus discursos, de sus narrativas, automáticamente te perciben como una traidora, se te atribuyen retorcidos planes ocultos, en vez de comprenderse que eres humana y como tal puedes equivocarte, puedes estar desinformada respecto a cuestiones muy específicas, a pesar de que estés formada en general. Puede que simplemente tengas otros referentes intelectuales que te han llevado a plantearte las cosas de otra forma. No significa necesariamente que lo que haces obedezca a un plan oculto. Al final se te exige que seas perfecta para ser válida. Y sí, estoy pensando en Natalie Wynn otra vez. Parece que las distintas expectativas y varas de medir de la cultura de la cancelación son un reflejo, son una reproducción de las desigualdades sociales. Esos estándares de comportamiento, esas exigencias tan dispares para unos colectivos y para otros. Conozco personalmente y he tenido relación con algunos personajes públicos masculinos que tienen
una reputación pristina en redes sociales, ¿no? Un cierto halo de incancelables, pero que, por ejemplo, han puesto los cuernos sistemáticamente a todas sus parejas o mienten y engañan con relativa facilidad. Y estoy bastante convencida de que si fueran mujeres esto se habría hecho público y hubiera habido algún tipo de backlash. De hecho, hay mujeres streamers que han sido expuestas públicamente y durísimamente linchadas precisamente por acusaciones en esa línea, ¿no? De haber puesto los cuernos, de haber tenido a tíos incautos en el anzuelo, de haberlos utilizado, de haberlos manipulado, etc. No digo que no sea algo criticable, especialmente si no hablamos de un desliz puntual, sino de algo sistemático y sostenido en el tiempo, pero con hombres famosos somos reacias a contar que nos han engañado de estas formas, que nos han jodido de estas formas, porque es como, bueno, no nos han agredido sexualmente, no nos han puesto la mano encima, no es para tanto. Nos pueden haber hecho muchísimo daño a nivel psicológico, pero bueno, en comparación con muchos casos de tíos que reproducen comportamientos mucho peores, pues tampoco parece tan grave, ¿no? Es como que el estándar, el listón, es otro. Y de hecho hay otros casos en los que la relación sí que podría calificarse de abusiva, pero donde las ex no han dicho nada porque, bueno, comparado con otros casos, ¿no? Parece una nimiedad. Y la gente dirá que se está sacando de quicio y que qué motivación hay detrás del hecho de que lo hayas sacado. Y bueno, en fin. Yo personalmente no he tenido experiencias con personajes públicos masculinos que hayan sido monstruos, que supongan un peligro para las mujeres, porque entonces sí, lo hubiera hecho público. Lo único que os quiero decir con esto es que he visto en la vida real cómo se ha hipervigilado e incluso amenazado y extorsionado desde el feminismo a mujeres que no tienen ni un ápice de maldad y que en su día a día y en su trato con la gente son prácticamente intachables. Personas que en su día a día son totalmente coherentes con las ideas que defienden y exponen en redes sociales, mientras que pavos a los que se tiene por no problemáticos, deconstruidos, hacen de normal cosas peores que lo que estas chicas hayan hecho en toda su vida. Pero ¿qué pasa? Que no se les cancela porque nadie les pide ni les exige que se posicionen respecto a nada, que se explayen respecto a nada. Simplemente os pido que estéis un poco más al tanto de lo que exigís a unas y a otros, porque cuando sabes lo que hay detrás de las pantallas, realmente estos sesgos respecto a quién se vigila y cómo se vuelven evidentes. Y estoy hablando ahora de sesgos de género, pero también hay sesgos personales. Hay personas que hacen cosas infinitamente peores y sabes que nunca las van a cancelar. No es que yo haya tenido que ponerme a atar cabos ni a teorizar nada, es que esto es algo tan evidente que te golpea en la cara cuando conoces a muchas personas que tienen presencia en redes. Y mi norma autoimpuesta siempre ha sido no exponer públicamente el comportamiento de mierda de ningún personaje público, a no ser que hablemos de crímenes, de maltrato, de violaciones, a no ser que utilicen su influencia, su capital social precisamente para captar a seguidoras jóvenes e impresionables, etc. Es decir, a no ser que hablemos de casos en los que yo pueda alertar, poner sobre aviso a otras mujeres. Decidí que si no se daban estos requisitos nunca diría nada, porque no quiero que mi principal motivación sea el despecho o la venganza y disfrazar de sororidad lo que en realidad es eso, revanchismo. Pero aún así me revienta que se tenga por deconstruidos y cookies y no problemáticos a pavos que se aprenden de memoria 4 consignas feministas, que las repiten acríticamente, que luego no las aplican en absoluto a la práctica, mientras otras estamos sujetas a una hipervigilancia y un escrutinio también internos, también autoimpuestos, absolutamente delirantes, fustigándonos por análisis con implicaciones problemáticas que pudimos compartir hace tropecientos años y cuando no nos seguía nadie, o incluso en nuestra cuenta candado, por cosas así, cuando la realidad es que no le hemos hecho a nadie ni un 0,1% del daño que hacen algunos de estos chavales en su día a día con impunidad y con aplausos, ¿no? Evidentemente no estoy diciendo que se tenga que cancelar a todos los hombres por si acaso alguno es problemático a pesar de no parecerlo en redes sociales. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que sometemos a las mujeres a un nivel
de vigilancia y de escrutinio que no es normal. Lo único que pretendo decir es que en el caso de los hombres, no todos, porque hay algunos a los que por alguna razón la gente les tiene más manía y entonces esto no se les aplica, pero a muchísimos hombres parece que solo se les exige el mínimo para recibir aplausos, mientras que a muchas mujeres se les exige llegar a un listón de intachabilidad moral que es imposible alcanzar simplemente para ser representantes o voces válidas. A esto me refiero, a esta doble vara de medir. El hecho de conocer personalmente a muchas personas que tienen presencia en redes sociales simplemente hace que esto que estoy contando no sea una teoría, sino algo exageradamente evidente. Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo, en caso de que haya un próximo vídeo, espero que sí.